Hola, mi nombre es Richard Rivas, soy sociólogo egresado de LOCAP en el año 2017 y actualmente trabajo como científico de datos e ingeniero de inteligencia artificial en la International Finance Corporation, que es parte del grupo del Banco Mundial, donde trabajamos en algunos proyectos de analítica predictiva y inteligencia artificial generativa. Bueno, algunas de las herramientas que me brindó la sociología en cuanto a mi desarrollo profesional, diría que una de ellas es la capacidad de pensar críticamente y la capacidad de cuestionar cosas que en un principio parecen dadas, tratar de ver un poco más allá. Eh, y ciertamente la formación en análisis cualitativo y cuantitativo de información es algo que ha sido sumamente relevante en mi carrera. Al principio yo pensaba como que, bueno, ¿por qué tenemos que ver matemática en sociología el primer año y tres estadísticas? Y bueno, con el tiempo, a medida que fui, digamos, avanzando y viendo qué me interesaba y qué me gustaba más, encontré que la matemática y la estadística fueron fundamentales en lo que yo quería desarrollarme, que es toda esta parte de analítica de datos y estadística y un poco ciencias de la computación. Entonces diría que fue una formación bastante integral, no solamente en toda esta parte numérica, sino también en esa parte más de comunicación, más creativa, un poco más de pensar más allá las cosas. Bueno, ciertamente para mí trabajar en IFC no es solamente un privilegio, sino una gran responsabilidad. Es una organización que impacta las vidas de muchas personas en diferentes países alrededor del mundo a través de las finanzas para el desarrollo. Así que ciertamente saber que mi trabajo con datos y en el área de tecnología impacta de alguna manera en cómo trabajamos para hacer realidad nuestros objetivos es ciertamente algo que me motiva mucho. Bueno, uno de los desafíos que me encontré al principio era un poco el de vender qué era lo que hacía un sociólogo, porque muchas veces, como no es una carrera tan común, me preguntaban los entrevistadores como, bueno, ¿y qué haces? ¿Qué estudiaste? ¿Cómo lo aplicarías en tu día a día? Entonces, digamos que era parte de, bueno, explicar un poco por qué somos útiles, por qué tenemos ese perfil híbrido entre, bueno, creatividad, pensamiento crítico y habilidades de comunicación, pero también esa parte numérica, de metodología, de la investigación, de estadística. Entonces, bueno, eso sumado a la formación constante en diferentes habilidades que están hoy en día en demanda, como en análisis de datos, en programación o en visualización de datos, ha sido, si bien algo bien particular de poder integrar todas esas habilidades, sí ha requerido un constante estudio y formación de mi parte para, bueno, desde esa base que te da la sociología, de ser un profesional bastante integral, poder construir sobre eso y, bueno, continuar creciendo siempre en cada uno de los roles y desafíos en los que me he ido encontrando a lo largo de mi carrera. Yo creo que esa es la parte más bonita y la que más me ha nutrido a lo largo de mi carrera. Yo creo que todo se resume en una sola frase: en todo amar y servir. Es una frase que me ha acompañado desde siempre, desde que egresé y durante la carrera también, porque no solamente, además de la parte académica, pude involucrarme en una serie de actividades en la UCAP, como Mallas al Extremo, en ese entonces, que era este equipo de excursionismo donde subíamos al Ávila, acampábamos, pero también tenía como este componente de desarrollo personal y espiritual, donde aprendí muchas cosas, reflexioné mucho, aprendí mucho sobre mí mismo. También actividades como Pasando, en la que fuimos a diferentes comunidades a hacer diferentes trabajos de integración con comunidades indígenas o con una comunidad cafetalera también, donde pasamos un tiempo con ellos y aprendimos muchísimo de las comunidades y pudimos nutrirnos mucho de su día a día y un poco nutriendo también mi formación en ciencias sociales a través de esas experiencias. Pero diría que
Otra de las cosas que creo que está muy relacionada es esa sensibilidad como para entender al otro. En mi día a día yo trabajo con personas que son de diferentes partes del mundo, de diferentes países en África, en Asia, algunos países en Europa, por ejemplo, o también en países de Latinoamérica. Y digamos que esa sensibilidad como para tratar de entender de dónde viene esta persona, su cultura, sus costumbres, qué está pasando actualmente en su país, cómo fue un poco la historia de su país, muchas veces me da como esa apertura y esa habilidad de, digamos, navegar este tipo de organizaciones de la forma más respetuosa, más amable y también más agradable posible para todos con quienes interactúo en mi día a día. Diría que sería ver más allá de lo evidente. Hay un concepto muy interesante que se aprende en los primeros meses de la carrera que se llama la imaginación sociológica y que es algo que se ha quedado conmigo a lo largo de toda mi trayectoria y se define como la capacidad de mirar cosas que en apariencia no tienen relación, ¿sí? Entonces, doy un ejemplo. Si tenemos una sucursal de un banco donde, bueno, los clientes no están pidiendo suficientes créditos, podríamos pensar a simple vista que, bueno, quizás a los clientes de ese banco o de esa comunidad no les interesan los créditos y deberíamos sacarlos del portafolio de productos financieros. Sin embargo, si pensamos un poquito más allá y tratamos de ahondar un poco más en qué es lo que está pasando, puede ser que nos topemos con otro tipo de cosas como que, por ejemplo, no haya un conocimiento muy profundo sobre instrumentos financieros en esa comunidad, porque capaz es una comunidad más vulnerable o que no ha tenido históricamente acceso a ciertos productos financieros o que quizás tienen algún tipo de desconfianza o experiencias negativas con otras instituciones bancarias que han estado presentes en esa comunidad. Entonces tratar de ahondar un poco más en la raíz de los problemas y la raíz de los fenómenos sociales que vemos en el día a día para así formular soluciones o investigar de una forma mucho más efectiva es algo que se ha quedado conmigo y he aprendido no solamente en la carrera, sino que también he ejercitado durante toda mi trayectoria y camino profesional.